La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Mientras Hebreos 10:31 esté ahí, el evangelismo seguirá siendo uno de los actos más compasivos que nosotros podamos practicar. Mientras Hebreos 10:31 esté ahí, advertir a los que solamente profesan ser cristianos sin tener una vida que respalde esa profesión, aún dentro de las iglesias, será igualmente una de las obras más misericordiosas que nosotros podamos hacer. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y como yo les reportaba el miércoles pasado en nuestro culto de oración, el tema de la conferencia Together for the Gospel de este año fue el evangelismo. Y de alguna manera un predicador y otro traían sus temas coincidiendo en ese aspecto central. Pero me llamó poderosamente la atención la introducción del sermón de John MacArthur. Es un siervo de Dios que tiene más de 40 años predicando y escribiendo, y él decía que desde sus inicios se vio envuelto en un ministerio diferente de evangelismo, que por múltiples razones se ha visto en la necesidad de predicar y de escribir, evangelizando a los que dicen ser cristianos. Y ciertamente, desde que nosotros pasamos sus libros del Evangelio según Jesucristo, el Evangelio según los apóstoles, vemos ese fuerte énfasis en que las personas se examinen. Él ha predicado sermones tratando el texto de 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ha predicado todo el Nuevo Testamento y con mucho énfasis los evangelios y todas estas porciones en las que Cristo cuestionaba a aquellos que le estaban siguiendo sin realmente dar muestra de ser verdaderos discípulos. Porque tal como dice el apóstol Juan, no todos los que están realmente son. Y los que han salido de nosotros lo hicieron porque realmente no lo eran. Y el autor de Hebreos parece tener un ministerio similar. Este autor, cuando uno estudia esta epístola, uno puede observar su preocupación por el estado espiritual de sus lectores. El tema principal de la epístola, como hemos señalado ya, es Cristo. Y especialmente Cristo como el sacerdote que hizo el sacrificio perfecto para nuestra salvación y como el mediador del nuevo pacto. Y la relación que tengamos con Cristo es crucial con respecto al destino eterno de todos. Pero uno de los subtemas que él trata es el relacionado con la apostasía. La apostasía. Lo que sucederá con los que habiendo profesado fe en ese Cristo, luego lo menosprecian y regresan a una vida apartada de Jesús y sus mandamientos. Y es por eso que por momentos el autor va dirigiéndose a los verdaderos creyentes y él les dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, versículo 39. O en el capítulo 6, versículo 9, cuando dice: en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Habla a los creyentes, pero en otras ocasiones vemos al autor dirigiéndose a un grupo que parecía estar al borde de la apostasía. ¿Y qué es lo que hace en la sección que leímos al inicio? Ya nosotros hemos visto varias advertencias en contra de la apostasía a lo largo de nuestros estudios en Hebreos. Y vimos en el capítulo 2 cuando el autor dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice: porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y en esa ocasión decíamos que la negligencia espiritual es uno de los grandes causantes de la apostasía, la dejadez, la indiferencia con que tratamos nuestra vida espiritual y nos deslizamos, dice el autor. Poco a poco nos vamos alejando como un barco a la deriva. Vimos también acerca de esto en el capítulo 3,
Cuando él dice en el versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. En otras palabras, mientras hay vida y esperanza, mientras hay oportunidad, exhortémonos, porque no sabemos quién está en peligro. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No hemos llegado hasta el fin. Hay que seguir perseverando hasta ese momento. Y en este contexto, el endurecimiento de corazón por causa del engaño del pecado es la causa de la apostasía. Si la negligencia lo fue en el capítulo 2, el endurecimiento de corazón por el engaño del pecado. Cuando somos engañados no nos estamos dando cuenta. Nadie dice, yo estoy siendo engañado, pero yo estoy dejándome engañar a propósito. No, somos engañados cuando no nos damos cuenta cómo es el asunto. Y el pecado engaña así. Y el efecto es que endurece el corazón. Eso es lo que está diciendo el autor. No nos damos cuenta. Y en ese contexto, el autor puso el ejemplo de los israelitas que no pudieron entrar a la tierra prometida y aclara en el versículo 19 que no pudieron hacerlo a causa de incredulidad. Eran el pueblo de Dios que vio tantos milagros y portentos, pero no entraron por incredulidad. Y los pone de ejemplo a los lectores de la epístola a los hebreos, del peligro de la incredulidad en nuestros corazones. Y luego hace una aclaración unos versículos más adelante, en el capítulo 4, versículo 6. Dice, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron ellos a causa de desobediencia. La desobediencia también causó sus estragos. Y los marcó de manera que no entraron a la tierra prometida. Y el autor también les cita ese ejemplo. Y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El peligro del endurecimiento cardíaco. Luego estudiamos la advertencia que aparece en el capítulo 5, versículo 11 en adelante, hasta el 6, 8, que fue la última sección de advertencia que nosotros estudiamos. Y en esa sección el autor les dice que ellos se habían hecho tardos para oír. Tardos para oír. ¿Qué es eso? Cuando una persona se hace tarda para oír, en ese contexto estudiábamos que el problema de esos hermanos es que se quedaron sin progresar espiritualmente, no maduraron espiritualmente, no aprovechaban lo que ellos escuchaban. Y eso les llevó a estar en un letargo espiritual que el autor decía, cuidado, que eso puede ser muestra de un camino de apostasía. Y les advierte y les dice por eso en el capítulo 6, vamos adelante a la perfección, vamos adelante a la madurez en el versículo 1. Porque una inmadurez predominante puede ser señal de que alguien no tiene vida espiritual en el Señor. Y luego por eso en el versículo 8 les dice que algunos son como plantas arrojadas al fuego y son quemados. Una ilustración del infierno. Estando junto con el grupo de los salvos, pero no eran salvos. Y se perderán. De manera que podemos ver cómo la advertencia en contra de la apostasía siempre va acompañada de un gran peligro existente. De un gran peligro. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En los capítulos 3 y 4 dice que el peligro es no entrar al reposo de Dios, que equivale a perdernos eternamente. En el capítulo 6 el gran peligro es ser quemados junto a los incrédulos. Y aquí en el capítulo 10 el peligro no puede ser descrito de una forma más horrenda. Donde la conclusión, la moraleja es, ten cuidado, ten mucho cuidado. Pablo supo decir a Timoteo, nada más y nada menos que a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, Pablo pudo advertir a Timoteo de que tuviera cuidado, de que no asumiera cosas, Timoteo. Cuida tu vida espiritual. Lo que está en juego es demasiado grande.
Y tú tienes el cuidado de otras almas, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Y más o menos algo así es lo que este autor de Hebreos está haciendo en el libro. Está diciendo, cuídense, cuídense, porque el maligno se ha llevado a unos cuantos ya. No seas tú el próximo. Y me uno, hago eco a las palabras de Ian Murray en uno de sus libros recientes, Santidad Evangélica. Dice, cuando las iglesias ignoran el peligro de la apostasía, con frecuencia es una señal de que la condición ya comenzó. Hermanos, siempre temblemos ante la palabra apostasía. La peor caída de Pedro sucedió cuando estaba más dispuesto a dar su vida por Cristo. Y ahí mismo cayó. Dice el versículo 26 y 27 en nuestro pasaje, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido con el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Otro autor tradujo esta sección diciendo, porque si pecamos a sabiendas después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. Lo único que nos queda es esperar aterrados el juicio y la ira ardiente que consumirá a los adversarios de Dios. El texto parece no estar hablando de cualquier pecado. Hay un sentido en el que todo pecado es voluntario. Si pecáramos voluntariamente, todo pecado es voluntario en un sentido. Nadie nos pone una pistola para que pequemos. Pero aquí se habla de pecados deliberados de rebeldía. Es el pecado de incrédulos, incrédulos que se creen creyentes, incrédulos enamorados de sus pecados, pero que profesan fe, que no se arrepienten de sus pecados, que no resisten y luchan contra el pecado, sino que se entregan a ellos. Y yo creo que el autor está tomando prestado en un lenguaje que aparece en el Antiguo Testamento para hablar acerca de una diferencia entre dos tipos de pecado. Y me refiero a Números capítulo 15, versículos 27 al 31. Allí en esa porción dice que si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y luego da una serie de descripciones. Luego dice en el versículo 30, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Dice, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es un texto que hace una fuerte diferencia entre dos tipos de pecados y dos tipos de forma de tratar con esos pecados. Pues yo creo que lo que el autor está aquí es trayendo este tipo de pecado del antiguo pacto y colocándolo delante de estos judíos muy conocedores de la ley, y les está planteando esta naturaleza pecaminosa en la que han caído estos apóstatas. Han caído en una actitud de menosprecio de Dios y de su palabra. Dios puede opinar lo que quiera, pero ellos tenían otra forma de hacer las cosas. Esta persona no tiene poco conocimiento de la verdad de Dios. Dice el texto que tiene un conocimiento profundo. Va más allá de un conocimiento superficial. Él testifica haber abrazado y creído el Evangelio, pero él no vive conforme a ello. Es como dice Proverbios capítulo 2, dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, se alegran haciendo el mal y se huelgan en las perversidades del vicio. Y para esas personas dice, ya no quedan más sacrificios del pecado. Lo que está diciendo no es que la sangre de Cristo no cubre cualquier tipo de pecado. Lo que está diciendo es que si la persona llega a desafiar y rechazar a Cristo de esa manera que el texto describe, ya nada más puede hacerse por él. Dios no va a suplir otro tipo de sacrificio para que esa persona se salve, sino que está rechazando el único remedio para su alma y se convierte en un especial adversario de Jesucristo. Y en lugar de nuevo sacrificio, la persona lo único que puede esperar es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, mis amados hermanos, yo quisiera que tú leas esas palabras una vez más.
y que tú trates de ubicarte como si tú estuvieras escuchando al lector que leyó esa carta a esa iglesia en aquella ocasión. Y tú oyes esas expresiones, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No es solo juicio, pudo haberlo dicho así, es una horrenda expectación de juicio. No es solo una horrenda expectación de juicio, es un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El autor está determinado a dejar en los corazones la seriedad del tema que él está tratando. Estamos tratando con un asunto de vida o muerte. Estamos diciendo que hay personas que conocerán la dimensión a la que Dios está en contra del pecado en toda su plenitud. Y yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar allí para verlo. Aquello debe ser algo sencillamente horrendo. A nadie debe quedar en la duda con respecto al destino de esta persona que está hablando aquí. Ciertamente es una condenación eterna. Lo que la Biblia nos enseña acerca del infierno es claro, es obvio. Es un fuego eterno que nunca se apaga. Es un gusano que mantiene atacando la conciencia de la persona con respecto a su culpabilidad delante de Dios. Y nunca se calla. Pero lo que está describiendo aquí es algo todavía mucho peor. Personas que tuvieron un conocimiento diáfano, claro, del Evangelio. Y que rechazaron a Cristo, rechazaron a Dios, rechazaron su palabra. Vivieron como quisieron, aún ante la luz que habían recibido. Qué terrible es tornarse en adversarios de Dios. Porque de ellos es que está hablando el texto, que ha de devorar a los adversarios. Todo el que permanezca como un adversario de Dios sufrirá las consecuencias. Pero no tiene que ser así. Aunque este pasaje habla de ciertos apóstatas en particular, hermanos, no es menos cierto que los creyentes tenemos algo que aprender. El Señor no quiere que nosotros tomemos su verdad a juego. Leyendo con mi familia Marcos capítulo 7, me llamó poderosamente la atención las palabras que Cristo dijo a los fariseos: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cristo le dijo, ustedes invalidan, le quitan el valor a la palabra por la tradición. ¿Y cómo invalidamos nosotros la palabra de Dios? Dando más importancia a nuestros criterios personales que a la misma voz de Dios. Ellos concluyeron que debían usar el dinero de ayudar a sus padres para la ofrenda del templo. Reinterpretaron a su manera y a su conveniencia el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y Cristo les dice: vosotros invalidáis la ley. Ustedes están tomando en poco mi palabra. Hermanos, cuidémonos, porque la apostasía no comienza de la noche a la mañana. Comienza acomodando la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Comienza con un descuido aquí y otro allá. Comienza cuando dejamos que la incredulidad conviva en nuestros corazones sin confrontación. Comienza cuando te alejas de la comunión de tal manera que los demás no te pueden exhortar en contra de la dureza de tu corazón. Comienza cuando ya crees que tienes suficiente como creyente y no te esfuerzas por avanzar hacia la madurez. Recuerda que todavía tú no has llegado y falta mucho por recorrer. Comienza esa apostasía cuando dejas de vivir a la luz de todo lo que tú sabes que Dios ha dicho. Comienza cuando tú cambias tu primogenitura por un plato de lentejas. Cuidado, cuidado. Y ahí estaban los hermanos leyendo esta carta.
Y había muchos buenos creyentes allí. Dios no dijo, a los buenos creyentes que salgan, que esto es para otros. Todos los creyentes tenemos que poner estas verdades en nuestro corazón. Todos tenían que escuchar esto. Hermanos, todos tenemos que escuchar esto. Cuidado. En el versículo 28, el autor vuelve a ilustrar la apostasía como lo ha hecho anteriormente, usando el Antiguo Testamento. En mi bosquejo aquí yo tengo, en mis 3 puntos que tengo, la palabra nuevamente. Porque el autor no está diciendo nada nuevo. Él está diciendo cosas que ya le había dicho anteriormente. Y aquí nuevamente él ilustra con el Antiguo Testamento la apostasía. El problema, en el versículo 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Él está escribiendo a Hebreos. Ellos están familiarizados con sus historias. Ellos conocen lo que pasó. Cuando escribió en el capítulo 2 les dijo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿De dónde él saca eso? Del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 3, que estudiamos también, él les dice: retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y vuelvo otra vez al Antiguo Testamento. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Cómo tú estás leyendo tu Antiguo Testamento? ¿Tú estás viendo advertencias, lecciones y exhortaciones allí para ti hoy? Como hace el autor aquí. El Antiguo Testamento es para nosotros. Y él hace esto aquí otra vez. Y usa un argumento de lo menor a lo mayor. Si Dios fue celoso con su ley mosaica y ahora el nuevo pacto es superior al antiguo, ¿no creen ustedes que él va a ser más celoso con los términos de su nuevo pacto? Eso es lo que él está diciendo. En la ley mosaica se contemplaba la pena de muerte a los que blasfemaban el nombre de Dios o a los que adoraban a los ídolos. Eso está en Levítico capítulo 24, Deuteronomio capítulo 17, con claridad lo dice. Y él entonces le dice, si el castigo fue firme en aquella ocasión, ¿ustedes no creen que ahora esto es todavía más claro? Que Dios va a estar opuesto. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo, pero Él es más celoso con este nuevo pacto, porque es superior y más excelente. Y además, ¿saben ustedes cuál es el mediador? Su Hijo. Por eso Él lo toma más en serio. La gente a veces piensa que vivir en esta época nos permite conducirnos con un margen de descuido, de desobediencia y de rebeldía. Podemos tener cierta dejadez, como que si a Dios no le importara tanto la forma en que nosotros tratamos su palabra hoy. Podemos tener licencia para el descuido. Pero eso está muy lejos de la verdad. Si no, pregúntenle a Ananías y Zafira. O a aquellos que murieron por haber tomado la Santa Cena indignamente. No, Dios es el mismo. Y por eso trae este ejemplo. Pero con lo que nosotros tenemos que quedarnos en nuestra mente es con la verdad que pronuncian los últimos 3 versículos de nuestra sección. Y es lo que yo he llamado la naturaleza irremediable del castigo de los apóstatas nuevamente presentada. La naturaleza irremediable del castigo de los apóstatas nuevamente presentada. Dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Algunos toman la palabra santificado que aparece en el versículo 29
para decir, bueno, si esta persona es santificada, esta persona es creyente. A lo que nosotros respondemos no necesariamente, porque la palabra santificado puede hablar de alguien que estaba considerado como del grupo de los verdaderamente santificados por los demás. Estaba como dentro de los separados del pecado, no estándolo realmente en su corazón. Pero si todavía alguno tiene inquietud con respecto al tema de si un verdadero creyente puede apostatar de la fe, yo les refiero al mensaje que predicamos sobre Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque no podemos abundar más sobre esto. El punto es que la apostasía final de este individuo no hace otra cosa que mostrar que la atadura con el pueblo de Dios solo era algo superficial. Él no era un verdadero creyente. El punto del texto es la posición irremediable en la que se coloca este tipo de apóstata. El que comete este tipo de apostasía no tiene remedio. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es la respuesta? No hay escapatoria. Por tanto, juré en mi ira, capítulo 3, no entrarán en mi reposo. Y capítulo 4 también. Repite varias veces esta expresión. Dios ha determinado que ese apóstata no será salvo. Luego en el capítulo 6 estudiamos cuando dice que es imposible renovarlo para arrepentimiento. Y ahora aquí con otras palabras está diciendo exactamente lo mismo. Horrenda expectación de juicio lo que le espera. La doctrina del infierno es horrorosa como se describe generalmente en las Escrituras. Por eso algunas personas no quieren imaginarse que eso es cierto. Eso debe ser algo figurativo de otra cosa, no sé. Prefieren no creer en el infierno. Pero no podemos borrarla sin afectar la autoridad del mismo Cristo que la enseñó. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermanos? Tenemos algo mucho peor. La Biblia enseña que hay grados de castigo y de condenación en el infierno. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48, que al que sabe la voluntad de Dios y no la hace, esa persona recibirá mayor condenación. ¿Qué tipo de condenación entonces va a recibir una persona con este tipo de conocimiento que nos da este pasaje? Dios siempre es serio con sus advertencias. Dios no anda jugando ni tratando de causar impresiones. Dios castiga severamente los pecados en el Antiguo Testamento. Es lo que Él ha dicho, lo dijo en el versículo 28. Él mismo por su espíritu aquí ahora nos dice que el apóstata merece un castigo mayor. Lo que el apóstata ha hecho, él dice, es equivalente a pisotear bajo sus pies al Hijo de Dios. Hoy las personas se enardecen cuando ven que los nacionales de un país queman la bandera de otro país. O la pisotean y se indignan. Lo que aquí está diciendo Dios es, cuando una persona actúa de esta manera con el Evangelio, es equivalente a pisotear a Jesucristo. Yo creo que nosotros los cristianos a veces no nos enardecemos tanto cuando vemos a las personas que se oponen a Cristo, como los musulmanes cuando alguien dice algo en contra de Mahoma. Pero Dios es celoso con su nombre y celoso con su Hijo. Dice que ese tipo de pecado es como pisotear a su Hijo, pero no se queda ahí. Dice, es como tener por inmunda o en tener en poco la sangre del pacto. Lo que nosotros habíamos estudiado en los capítulos desde el 5 hasta el capítulo 10 es la importancia del sacrificio perfecto por la persona perfecta, nuestro Señor Jesucristo, y la sangre sin la cual no hay remisión de pecado. Dice que el que se conduce de esta manera es como está tomando por inmunda esa sangre, como si no fuera nada. Y más aún dice que equivale a ultrajar al Espíritu de gracia. ¿Y qué manera de describir al Espíritu para hacer el contraste? Precisamente el Espíritu de gracia. El que con su gracia rescata pecadores. El que por su gracia expone a pecadores a oír la verdad del Evangelio. Cuando alguien actúa de esta manera está ultrajando al Espíritu. Wow. Y el texto entonces dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y el autor cita Deuteronomio 32-35, el pasaje que Jonathan Edwards utilizó para predicar su famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado.
Habla de un castigo preparado de antemano para los pecadores. Un lenguaje que la Biblia usa especialmente cuando Dios está involucrado en contra de las injusticias y persecuciones contra su pueblo, como en Isaías 57, 15 y 17, que dice que Dios se viste de ropas de venganza y de indignación cuando los justos los encarcelan por su justicia. Dice, Dios responde, Dios reacciona. Porque el día de la venganza está en mi corazón, dice Dios, y el año de mis redimidos ha llegado. Isaías 63, 4. Dice, yo voy a actuar. Nahum 1, 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Qué bueno que estamos en otra época. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el Nuevo Testamento. Y el texto que estamos estudiando, ¿dónde que está? En el Nuevo Testamento, ¿no es así? Dios traerá la justicia esperada por los suyos. El mal no tendrá la última palabra. Y lo que Dios está diciendo en el versículo 30 es Dios señalando a esa persona que se ha atrevido a cometer ese tipo de apostasía. Luego de exhibir a esta persona y decir lo que ha hecho, la forma como ha tratado el Evangelio y a Jesús, cómo ha tratado la sangre y al Espíritu Santo, es como si Dios el Padre les dijera, a ese déjenmelo a mí. Yo me encargaré de ese. Ese es mío. Mía es la venganza. Yo pagaré personalmente. Hermanos, nunca había visto este pasaje con estos ojos. Eso es lo que ese texto está diciendo. Mía es la venganza, yo daré el pago. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrendo. Yo sabía desde el principio. Yo oraba esta tarde en mi oficina y decía, Señor, yo sé que yo no puedo hacer justicia a este texto. Es imposible hacer justicia a este texto. Pero hermanos, si nosotros tan solo asimilamos un poco de lo que este texto nos dice, nosotros vamos a aprender mucho. Hermanos, este texto nos enseña muchas lecciones, incluyendo el hecho de que nosotros no somos cristianos por tener la cabeza llena de verdades, ni de teología, ni de libros. No importa si tenemos un conocimiento profundo de la verdad, si vivimos en contra de la luz que hemos recibido de Dios. Si tomamos las decisiones para vivir nuestra vida como nosotros queramos. Una cosa es lo que oímos aquí, oímos en centenares de libros, estudios, grupos de mujeres, grupos pequeños. No es tener la cabeza llena. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un pasaje como este debe ayudarnos a pensarlo 2 veces antes de pecar. La próxima vez que tú seas tentado. Y a mí lo que me pasó por la mente eran momentos de tentación. Cuando ya yo había pecado. Momentos en que no usé esta verdad bíblica para evitar precisamente el pecado. Pisotearé así al Hijo de Dios. Tomaré así en poco la sangre del pacto. Cometeré afrenta en contra del Espíritu de gracia. Oh, no permitas que el impacto de este texto se vaya fácilmente de tu mente y de tu corazón esta noche. Rúmialo, digiérelo debidamente, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en el capítulo 12, versículo 29 nos volverá a recordar que nuestro Dios es fuego consumidor. Tú reflexionas debidamente en eso y en lo que eso debe producir en nuestros corazones. Spurgeon en cierta ocasión estaba hablándole a niños. Ellos tenían un orfanatorio, ¿recuerdan? Decía, yo no puedo soportar el pensamiento de uno solo de estos muchachos del orfanatorio yéndose al infierno. Eso ya es demasiado terrible.
A menudo pienso en todos ustedes. Quiero que ustedes sean felices aquí y allá. Amados nuestros, ¿por qué les hablamos del Evangelio? ¿Por qué los traemos a la iglesia? ¿Por qué queremos que estén en un lugar donde se han enseñado conforme a una filosofía cristiana de educación? Porque queremos que vuestras almas sean rescatadas por el Dios de la misericordia. Pero eso les expone a ustedes seriamente a un grave peligro si ustedes menosprecian a Dios y su misericordia. Ustedes han escuchado la verdad. Ustedes saben la verdad. Si ustedes no prestan atención ante la luz que Dios les ha dado, no les espera otra cosa que una horrenda expectación de juicio. Es un pensamiento difícil de soportar. Pero es lo que ese texto está diciendo. Que no te pase a ti, como le llegó a pasar a aquel ateo, que luego estaba rogándole a las personas. Un ateo, él escribió libros contra el Evangelio. Y luego en el lecho de muerte estaba diciendo: oh, yo quisiera recoger mis libros por todo el daño que yo he hecho con ellos. Oh Dios de misericordia, hay un Dios en verdad. Él no sabía si había un Dios al final de su vida. Oh, no se vayan, déjenme aunque sea un niño conmigo, no puedo estar solo. Sin Dios, sin esperanza en el mundo y con temor por lo que le esperaba. Él sabía en su conciencia que Dios estaba ahí. Pasajes como este deben estimularnos a la perseverancia, hermanos. A no cantar victoria antes de tiempo. Debemos luchar, no debemos dejar de obedecer. Debemos creer. No tires la toalla, corre la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús. Y practica el temor de Dios. Si tu vida carece de las evidencias de los frutos de la fe, entonces harás bien en examinar tu profesión de fe. Esta advertencia tomada en serio a tiempo puede ser tu puerta de salvación. ¿Ustedes creen que este pasaje fue dado para otro propósito? Este pasaje no fue dado con el propósito de decir a una persona: olvídate de la salvación. Este pasaje fue dado precisamente con el propósito de que tú sepas que hasta que tú no te veas en el infierno, lucha por no llegar ahí. Y clama a Dios. Por eso la descripción del horrendo. ¿Y por qué una descripción tan horrenda? Para que tú puedas apreciar la gloria de la cruz. Si tú vas a apreciar la gloria de la salvación, tienes que ver el infierno del que hemos sido rescatados. Entender cuán horrendo es caer en las manos de un Dios vivo puede ser precisamente lo que tú necesitas para hacerte mirar a la cruz de Cristo como tú debes. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te pierdas. Recibe vida eterna. Recibe hoy, esta noche, vida eterna. Cree en Cristo hoy, no mañana, cree hoy. Busca el refugio de tu alma hoy. No te pierdas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero qué bendición es caer en las manos del Dios vivo cuando lo haces a través de Jesucristo su Hijo. Cree en Cristo. Créele de verdad, créele hoy. Y hoy pasarás de muerte a vida. Y hoy mismo Dios pondrá esperanza en tu corazón. Ven a Cristo.